Pues bueno, bienvenidos. Vamos a empezar hoy. Hoy voy a preparar un par de cafés y estamos aquí en Lodge. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Pues bueno, primero, gracias por invitarme, por utilizar un poco de su barra para hacer esto. Y pues quería platicar con ustedes en lo que vamos haciendo unos cafés y probando algunas cosas. Pues sobre Lodge, o sea, hoy... Bueno, en estos días cumplen ya un año de apertura. Eh, o sea, como ese fue el primer local, ¿no? O sea, aquí empezó, o sea, desde la época de este local empezamos a contar un año, ¿o cómo fue el proyecto? O sea, en realidad teníamos un proyecto, podríamos llamarlo proyecto, Ajá. que se llamó Lochito. Ok. En nuestra casa, en la Ajá. salita, teníamos la salita un poquito abierta y Chris me dijo, en épocas pandémicas, me dijo, no, pues vamos a abrir para nuestros amigos y tienes buen café y puedes acercarte un poquito. tienes café, pues vamos pues a preparar, a invitar y pues para que tengamos algo, que eran pues un poquito de épocas difíciles. Ok. Entonces, para esa época también yo estaba aprendiendo. Sí, Andrés, justo aprendías. Estabas como aprendiendo y como en pandemia, pues no había como tantas cosas que hacer. Ajá. Como que de repente los amigos venían a la casa y probaban el café que Allen estaba como aprendiendo a hacer, ¿no? Lates, fríos, calientes, con sabor y así, ¿no? Entonces, pues no se les cobraba nada, obviamente, ¿no? Pero pues en ese momento nosotros como artistas somos bailarines, pues de las primeras cosas que desaparecieron en la pandemia fue todo el arte, ¿no? Entonces fueron como momentos como rudos para nosotros. Entonces ahí fue donde surgió esta idea, ¿no? De bueno, si no tenemos como de dónde agarrarnos, pues si la gente, nuestros amigos, ¿no? En realidad vienen a tomar café, pues al menos que no nos cueste, ¿no? O sea, y ahí empezó como... Y luego yo empecé a hacer muffins y como que en un espacio de la casa hicimos como una pequeña barrita. Ahí como que ahí empezó todo. Muy familiar. ¿Y cómo es que empezaste entonces con esto del café? O sea, digo, para esta época ya entiendo que estabas empezando a aprender, estabas empezando a hacer cosas, pero ¿en qué momento dijiste, oye, quiero aventarme a hacer esto? Porque fue igual, era pandemia. Miento, no era pandemia. Me fui de vacaciones con Chris en un agosto, en un julio y agosto, en un verano. Y su hermano, que le dicen Oso, tenía siempre le había gustado, entiendo que siempre le habían gustado los cafés en métodos manuales, pero yo no tenía idea de qué eran. O sea, tú no tenías idea de qué eran. Ni tomaba café. O sea, ni tomaba café. A mí Chris me dijo, a mí me gusta el café frío. A mí yo no lo tomaba. Entonces, ese día me acuerdo que estaba preparando, ¿quién quiere café? Y me dijo, Chris, no, es que a mi hermano le gusta mucho hacer café. Ah, bueno. Y nos hizo un Aeropress. Pero yo le dije, a mí no me gusta el café caliente. Entonces me dijo, no, pues te lo puedo preparar en frío. Y puso sus hielitos en el recipiente. Vi que usó, en ese momento, yo dije, pues usó un artefacto, ¿no? Sí. Y cuando me lo dio, me hizo un latte, recuerdo, un latte frío. Y fue así como... Te gusta mucho. O sea, ¿qué fue eso? Y yo le pregunté, ¿por qué lo mueles en el momento? ¿Por qué ese método? ¿Por qué...? Antes de eso no habías visto como nada de preparación. Nada. Nada. Y él me explicó que es como una lechuga, el café. O sea, si lo compras fresco y en el momento lo haces, pues es más rico, pero si lo dejas pasar más tiempo, cortado ya, me dijo, cuando cortas la lechuga, si lo cortas lo metes al refri, pues deja de ser fresca. Entonces me explicó un poquito eso de que el grano del café es lo mismo. O sea, si lo mueles y lo guardas, ya no va a estar tan fresco. Entonces me empezó a explicar como todas esas variables. En ese momento yo dije, oye, esto me gustó mucho. Y no es que viviéramos juntos, pero ya pasábamos mucho tiempo ya más y desayunábamos juntos y eso. Entonces ya empezó como esta búsqueda
de ese sabor. Sin embargo, todavía no lo lograba en el momento. O sea, que fue mi primera compra fue una prensa francesa. Ajá. Y Pero aparte de eso te regaló un Aeropress, creo, ¿no? sí, ¿Fue después? Fue tiempo después. Pensé que fue más o menos por ahí. O sea, te compraste una prensa francesa y de ahí, o sea, te compraste un café, lo compraste en el súper. ajá, sí, compré en el súper el café, me dijo, no, pues los buenos son, ¿qué? ¿Garat? Algo así. Pues veíamos los que eran más caros del súper. Sí, exacto. Y ahí nos guiábamos que, bueno, si era más caro, pues supongo que era mejor, ¿no? Sí. Pero aparte a mí, yo desde que vi Oso, mi hermano, es como muy metódico, ¿no? Ya. Entonces, cuando sacó la Aeropress, yo me acuerdo que tenía, o sea, no me acuerdo perfecto, pero como una bolsita, como cajita, y donde tenía el Aeropress, tenía ahí como su molino, como que un porta equipo de café, ¿no? Y tenía sus cositas de café y así. Entonces yo cuando vi que lo abrió, hizo así, sacó, yo dije, esto le va a encantar a Allen, antes de que lo haya probado. Yeah. Porque Allen también es muy metódico, ¿no? Yeah. Con sus videojuegos, con sus cosas, en dónde lo pone, cómo enrolla el cable. Entonces yo cuando vi que sacó este equipo, como de casita de juguetes, pero de equipo de café, yo dije, Allen se va a clavar con esto. Yeah. Antes de probarlo. Y pues obviamente es muy metódico el proceso, Sí. gramo por gramo, dónde lo mueles, cómo lo echas, si son 3 vueltas a la izquierda, 3 a la derecha. Entonces yo cuando vi el proceso, yo dije, veo venir a un futuro obsesivo del café y sí, ¿no? O sea, como que también esa parte siento que tiene mucho que ver. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención fue la báscula. Ya. O sea, de que todo se pesara, ¿no? Que todo se pesara, que fue otra de mis dudas. Y yo le dije, oye, Oso, ¿y por qué pesas el café? Ajá. Y me dijo, porque lo que te voy a preparar ahorita debes saber igual mañana. Ok. Entonces, tratamos de buscar, me explicó, es una receta, lo que yo manejo, y es como, porque si yo no tuviera receta y todo lo hiciera por cucharadas, entonces tal vez ya no te sabría igual al día siguiente. Entonces yo compro la prensa, compramos el café de súper y lo compramos molido, sin báscula, sin nada, y sí fue como, no sabe igual. No sabe igual. ¿Y te acuerdas qué café preparó esa primera vez? Fue un café... No, tengo la sospecha porque sí me he hecho esa pregunta, ¿qué café me habrá dado? Ajá. Él es muy fanático del Proud Mary. Ok. Entonces tengo sospechas ¿De qué fue ese? de ¿no? que fue un Proud Mary. Ok. ¿Es el que es de Oregon? No. Ándale. El de, ajá. Porque aparte, como un contexto general, Oso entiendo que él empezó como a aprender del café porque vivió varios años en Portland, en Oregon. Ok. Entonces, estando ahí, de hecho, yo me fui a vivir un tiempo con ellos y yo sí me acuerdo que me llevaba a cafeterías que para mí eran como increíbles a la vista, ¿no? De sabor, pues yo no tenía idea. Y me daba como, yo pedía mi latte de siempre, ¿no? Entonces yo lo tomaba y era como, algo me sabía raro, pero yo creo que era este sabor, pues de café de especialidad que yo no conocía, algo me sabía ahí como distinto, ¿no? Entonces, para estas vacaciones, ellos vienen de Portland a vacacionar a Mérida, a Progreso, a Telchac, no me acuerdo. Entonces, supongo que el café que trajo era de Portland. Ok. Yo creo. Ya. O sea, también fuerte para empezar, o sea, como que de cero a ese tipo de cafés que, o sea, tienen una variedad especial. Digo, ya no nos vamos a meter ni siquiera de qué país tal vez pudo haber sido, ¿no? Sí cambia mucho el contexto. Y que creo que también tal vez lo han vivido en la barra, cuando llega gente que pues no está tan acostumbrada a tomar café en general, o es que yo me tomo un café instantáneo o algo así, tal vez llegan a un café del súper y prueban algún café pues internacional, con procesos diferentes o con aromas diferentes, pues sí es como un shock a veces, Sí. como intenso. Sí, de hecho, hasta cuando vamos a probar café, como que trato de poner en orden, vamos a probar este y este y este, dejando para mí que el que puede saber mejor de último, porque si pruebas el mejor, ya después lo siguiente ya... Sí, ya bajas la línea. Sí. Entonces me recuerdo que lo de la prensa francesa, dije, no salió, y me puse a ver un video en YouTube de cómo hacer la prensa francesa, y encontré una chica de la que mucho tiempo estuve siguiendo en mis principios, que se llama Martu, de Flat White.
y ella como explicaba todo el proceso de la prensa francesa y que ahí mismo podías espumar y latear. Entonces en la prensa francesa hacíamos todo. Entonces era un proceso como de media hora porque era calentar el agua. Y luego fue la italiana. Utilizamos mucho tiempo la italiana también. Sí. Porque yo me acuerdo que los lates en prensa, pues para mí era como aguado, ¿no? Ok. O sea, si yo iba a un lugar a comprar un café, pues sí, o sea, yo lo sentía como aguado, pero dices que pues sí, porque tiene más agua, ¿no? Entonces, para nuestra lógica, ¿cómo se llama? La italiana era como el espresso, ¿no? O sea, como que poquito, ya le podías echar como la leche, entonces como que ahí empezamos con otro método, con otra forma de hacer café. Sí, ajá, bueno, no era como para nosotros la moca era el espresso. Ya, ajá. O sea, no. Sí, la versión y ya espumaban y vertían. Exactamente. Entonces, no era de que no sabíamos nada de métodos. La moca era el espresso. Sí, que al final son como los que tenemos más a la mano y como los que hay más contenido para ver como más rápido, ¿no? Sí, y para todo eso, en ese momento, yo conozco a este proyecto que te manda mensual. ¿Cafés? Cafés, es mexicano el proyecto. ¿Ratiorama? Ratiorama. ¿Ah? Conozco Ratiorama y veo que empiezan a hacer videos y en una de esas sale un video de la moca italiana, en donde no debe burbujear, en donde debes caer. Entonces me clavo de verdad con la moca, pero mucho tiempo. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Entonces, después fue la moca y en algún momento, no sé por qué, estábamos en casa de una amiga celebrando. Y llegó Luis Cervera, que era novio en ese momento, porque ahora ya es esposo, que era novio en ese momento de Lisa, que era nuestra compañera de danza. Y voy a hacer capuchinos. Y veo que trae su maquinita, que era una Oster rojita. Nos prepara capuchinos a todos. Yo lo veo, me dice Soco, oye, ve a Luis. Me acerco, oye, Luis, fíjate que... Y me dice, pues fíjate que yo estoy vendiendo café. En su casa. Y dijo, pues te voy a empezar a comprar, nada más que me lo mueles porque yo no tengo cómo. Y lo hago empezaba mi trauma en la cafetera convencional, porque Martu, la de YouTube, dice que podríamos hacer buen café en la cafetera. Con un buen café, que lo revuelves, que se hace el bloom. Entonces todas esas cositas, y me clavo con la cafetera normal y le digo, no, pues vamos a hacerles más rápido, es más fácil. Entonces ya me da el café Luis, que en ese momento yo creo que era pólvora, porque en ese momento Luis Cervera estaba como un poquito para ahí, casado. Entonces yo empiezo a comprar, que su proyecto se llama Rabbit Hole. Y siento una diferencia enorme ya en ese momento del café. O sea, de lo que comprábamos, porque aparte pedíamos de todo. Pedimos Blasón, Garat, Punta del Cielo. O sea, probamos de todo como... De lo que había disponible. De lo que había, pero no sentíamos. Sí, lo mismo que... Lo mismo. Bueno, entonces, adelantándonos un poquito de ahí, entonces llegamos al punto donde lo empiezan a preparar para amigos. Para amigos. Y de ahí deciden como empezar a vender. Exacto, empezamos a ver, o sea, yo empecé a vender como muffins, de repente metíamos hasta comida y ahí en la casa hacíamos hasta eventos. O sea, noche de juegos. Entonces, hicimos como una página en Instagram, entonces yo subía fotos que hacía en Canvas y así. Entonces, hoy noche de juegos, hoy noche de esto, y la gente pues iba, o sea, y de repente algo muy lindo de específicamente esa parte del proyecto o ese momento del proyecto es que la gente que iba era la misma cada semana. O sea, ya lo agarraron como regular, ¿no? O sea, sí variaba, pero digamos que dentro de las mismas 50 personas, ¿no? Entonces, eso empezó a ser padre porque entre ellos empezaron a ser amigos, de repente un día terminábamos tocando la guitarra, así, ¿no? Entonces, la casa en donde estábamos, la sala era como un poco más amplia y demás, y de ahí brincamos a que nos embarazamos.
Entonces viene un proceso de cambio, o sea, nos queríamos cambiar de casa. Entonces para ese momento ya Allen como que manejando, ay, mira ese local, estaría padre para Lochito, ay, mira ese local, locales así chiquitos, y mira que había uno por la casa que seguimos viendo porque nos gusta mucho. Sí, buscábamos así, como o sea, casitas. Ajá. Entonces ya como a partir de eso fue que tu mamá vio este local, ¿verdad? Doña Leti vio el local y nos casaba perfecto porque ya, pues, sí pensábamos, nos vamos a cambiar de casa, la casa a la que nos pasábamos, la sala era un poquito más reducida, y pues con la llegada de Allen Mateo, pues sí iba a ser un poco más complicado dejar que la gente entre a casa, ¿no? Porque al final era nuestra sala, era nuestra cocina, entonces iba a ser mucho más complicado dejar, ¿no? Como abierta la casa para que entre quien sea cuando había un bebé recién nacido. Entonces digamos que todo eso se combina para transformar el proyecto a lo que es hoy. Entonces encuentran este local y ahora, previo a esto, o sea, porque ya tenían el tema del local, o pues, ya tenían definido que querían buscar un local, estaban buscando alguno, pero ya habían pensado como todo lo demás, o sea, porque ya no era lo mismo de invito amigos a mi casa, ¿no? Que obviamente, pues ahí voy medio parchando lo que voy haciendo, son mis amigos, tal vez amigos de amigos, pero pues es como un ambiente más cercano. Allá ofrecerle a público en general opciones y así. ¿Ya tenían o habían pensado como que cómo lo iban a hacer? ¿O fue como de vamos a empezar y...? Nada, no teníamos idea de nada. O sea, de hecho, yo no sabía la importancia de lo que era un menú. O sea, o sea, justo Chris me dijo cuando lo rentaban, porque aparte, cuando nos dijeron que podíamos rentar este local, ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Ibas a empezar en tu casa y ahora vas a rentar un local, todo está pasando muy rápido. Sí, o sea, yo siempre he sido como la temerosa. O sea, pero en todo en nuestra relación siempre ha sido así. Allen es como más soñador, aventado, vemos qué pasa, y yo soy más como, espera, pero y esto, ¿no? Como que siempre hemos sido un poco así. Entonces yo decía, bueno, este local nos dicen que va a costar tanto. Y el café, si lo pedimos, va a costar tanto. ¿Cuánto vamos a tener? O sea, yo en mi cabeza, ¿cuánto vas a tener que vender? Sin asentarme a hacer números, ¿no? Yo rápido en mi cabeza era como, o sea, solo ahí ya me sumaba una cantidad que en Lochito, en mi casa, obviamente no vendíamos, ¿no? Entonces, y si prendemos, si hay aire acondicionado porque hay mucho calor, y si, bueno, entonces ahí yo entraba con esta parte como de las dudas, ¿no? De, oye, pero ¿y esto? ¿Y estas? ¿No? Entonces, no teníamos idea de nada. Sí, de nada. De hecho, yo pensé, ¿cuánto más café necesitamos? Son 3 kilos de café al mes. Es tanto. No, o sea, no magnifiqué. ¿Hacia dónde, no? Hacia dónde. Y que al final, pues digo, es normal. O sea, es normal cuando empezamos como que con esa idea y también va creciendo de esa manera, pues simplemente como que trato de hacer, hoy vienen 5 personas y ocupo 5 cosas, ¿no? Entonces si se van a venir 10 personas, necesito 10 tazas. Y es como fin. Es como la matemática que normalmente hacemos. Bueno, nada más, hoy vamos a probar este café que es un Manhattan, se llama Sweet Valley, aquí lo pueden checar. Hice una receta en el origami, pues, que tiene un bypass para que lo puedan probar. Y ahorita me van diciendo. Pero bueno, al final sí, o sea, es como que vamos a ver cómo va todo. Y cómo, o sea, ¿cómo definieron, por ejemplo, porque hay otras cosas, como tú decías, el menú, pero también los días, los horarios, los días de apertura, o sea, ¿cómo definieron eso? Eso fue todavía... Más dramas, sí, fue más caótico los horarios, porque aparte... A ver, la mayoría de las cafeterías pues abre todo el día. Eso es uno. Luego, la mayoría de cafeterías venden comida. Ese es otro. Entonces, la verdad es que el horario creo que fue el primer obstáculo, porque aparte bailábamos y no queríamos dejar de bailar. O sea, una de las... Y sobre todo, el bailar...
y sí, porque damos clase. Ajá, claro, porque tenía un trabajo principal o tenía un trabajo principal y esto era como que el extra a ver qué pasaba, ¿no? O sea, es como de que ya es nuestro hobby, vamos a volver a ver si se puede volver algo, pero pues no era nada aún. Claro, totalmente. Pero aparte, creo que es un poco como compleja esta parte porque ambas cosas es como esta parte de que al inicio se inicia como un hobby que vas como haciéndolo de manera como más profesional y puedes como generar dinero a partir de eso. O sea, la danza para nosotros en algún punto también así fue, ¿no? Claro. Empiezas a bailar tal vez porque eres niña y porque sí, y de repente empieza. Entonces, como que por ambos lados es un trabajo que nos gusta mucho, ¿no? Yeah. O sea, entonces no queríamos dejar de bailar, pero al mismo tiempo queríamos meternos aquí como más full y no queríamos tener empleados. O sea, esa es la verdad. O sea, la otra era que queríamos verlo nosotros solos. Entonces, pero, ¿y por un tema de costeo o por un tema de atención? No, de dinero, completamente. O sea, es lo que te digo. O sea, para mí era, voy a vender 3 kilos de café al mes. Ajá. Ya. O sea, no, ¿por qué iba a pedir 15 kilos? Sí. No era necesario. Claro. O sea, mi mente no sacaba números ni nada. Entonces, pues con 3, o sea, si vendemos, ¿cuántos capuchinos necesitamos vender para pagarle a alguien, no? Sí. No, pero aparte, al inicio, como abrimos, digamos que en nuestras vacaciones, porque en verano y en Semana Santa pues no hay clases en las tardes. Claro. Entonces teníamos la oportunidad de estar aquí metidos todo el día. Y empezamos apenas, el local estaba así medio puesto para empezar. Hace cuenta, la cerradura no estaba bien, no me acuerdo qué era, pero hace cuenta, no habíamos puesto los protectores, eso era. Y Allen traía la máquina y se la llevaba todos los días. Okay. Todos los días. ¿Qué es esta máquina? ¿O era otra? No, era una... Eran 2, porque compré 2 gallas para tener doble estación. Okay. Entonces ya luego me di cuenta, como no sabía, claro, que la galla era solo un boiler. Ajá. Entonces no puedes espumar. Entonces lo que hacía era prender las dos y una para espumar y la otra. Entonces tenía que empaquetar las máquinas. Tenía 2 molinos. Ajá. Tenía que empaquetar los molinos, las tazas, todo. Todo se llevaba. Todo. Entonces era todos los días venir. O sea que instalar. al final es eso, ¿no? De como lo empiezas a hacer por tu cuenta, pues nada más lo multiplicas por 2 o por 3 y dices, pues eso me funciona en mi casa, pues lo voy a hacer por 2 o por 3. Totalmente. Pero ahora la duda es, o sea, obviamente ya en retrospectiva, un año después de eso, o un poquito más de un año, ¿cómo ven ese inicio? O sea, ¿hubieran cambiado algo? ¿Lo hubieran dicho diferente? ¿Hubieran seguido así? O sea, tal vez, no sé, hubieran tomado un taller, un curso al principio que les guiara o se sienten como que ven esa época y dicen, pues estuvo padre aprender así, o ¿cómo lo verían en este momento? O sea, yo pienso que sí cambiaría algunas cosas. Yo sí pienso que hubiera leído un poquito más, porque al final hubieron bastantes compras que fueron innecesarias. Yeah. Sí. Como por ejemplo las 2 gallas. Ajá. O sea, ¿no? Para eso me compraba, tal vez me tiraba, pues bueno, en realidad las gallas las compré en una promoción de Amazon Day que bajaron muchísimo. Pero al final sí dije, me hubiera comprado, vi que un rancilio, por ejemplo, con el precio de las 2 me daba para un rancilio. No, o sea, como que me hubiera gustado leer un poquito más. Pero para todo esto, Carlos, abrir, a mí me daba mucho miedo. No por la cuestión administrativa, no por el fracaso, sino porque una de las, como tú dices, empecé con un Pro Mary. Mis primeros maestros fueron así. O sea, Oso Ibarista, Luis Cervera, Conejo, pero Conejo ya fue más moctelería y cold brew, ¿no? Entonces, o sea, sí aprendía bastantito café, pero con él me metí de lleno a la moctelería. Pero me metí con gente que ya sabía, que ya estaba metido en el mundo del café de especialidad. Que ahí es la parte en donde sí ya aparece más Conejo, pero yo no quería vender café porque qué tal si venía un Cristóbal y me decía, güey, estás haciéndolo mal, me empieza a hacer preguntas. Entonces yo le decía a Chris, yo todavía me falta aprender, no quiero abrir porque, puta, hay muchos
muchas personas que saben, y allá es donde yo creo que ya se involucra más Conejo conmigo, porque él me decía, a ver, bájale, o sea, tranquilo, es hacer café, y yo creo que lo más importante, porque así me lo dijo, es que tengas buen café. Claro. O sea, no importa todo lo demás, trata siempre de tener buen café. Y como que Chris y Conejo me fueron empujando a abrir, pero yo lo que más miedo tenía es que no vendía flats al principio, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque me daba mucho miedo vender un flat, porque siento que el flat es algo muy complejo para las personas. Sí, o sea, porque al final, o sea, un cappuccino, un latte, pues es más sencillo hasta cierto punto disfrazar un poco el sabor del café o sea, que oye, no quedó tan bien la espuma de la leche, pero si te piden un expreso, si te piden un flat white, obviamente ya si nos vamos con métodos, pues es otro mundo, pero mínimo un expreso y un flat white, ya sabes que el perfil de persona que pide un expreso, pide un flat white, es porque está acostumbrado a tomarse ese tipo de café. Ya sé que lo prepare él, que vaya a otros lados, no importa, o sea, pero ya algo sabes. Te sientes bajo un cuestionamiento, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, y a veces es difícil, y creo que eso justo es como una de las principales barreras para muchas personas. O sea, me ha tocado hablar con muchas personas y conocer muchos proyectos de todo tipo, no solo de café. Y creo que eso creo que es lo principal. A veces no es el tema económico, a veces no es el tema de cómo voy a hacer, cómo voy a pagar la nómina, cómo voy a pagar todo eso, sino es qué pasa si llega alguien que sepa más que yo y me dice lo está haciendo mal. Sí. Y es qué le voy a decir, cómo lo voy a hacer, cómo voy a sentir, voy a querer cerrar todo y ya no. O sea, ese es como que pasar esa barrera es como difícil. Y cómo, o sea, hoy, cómo sienten esa etapa. ¿Sientes que ya no pasa eso? ¿Sientes que todavía un poco? ¿Sientes que hoy ya no está 100% en la barra, o sea, ya hay más gente? Pero ¿cómo viven eso hoy en día? No solo con el café, sino con ya ofrecen más cosas. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de evolución? Pues ahí yo sí creo que es como muy distinto, porque yo al inicio sí estuve como mucho más involucrada en la barra. Al inicio, si alguien sentía que no sabía, yo sentía que mucho menos, ¿no? Sobre todo en métodos. Y sí, al inicio me costaba mucho trabajo, pero o sea, yo siento que todavía me falta como muchísimo más. O sea, yo sí siento como todavía ese como temor de cuando alguien viene que sé que sabe, que me pregunta. Sí me da como mucho temor todavía, pero también recuerdo como la primera vez que rompí como esa barrera de preguntar, ¿no? Como de, pues, sí, como enseñar que esto sé y esto como te puedo ofrecer, y claro, algún día te voy a ofrecer algo mucho mejor, pero en este momento esto sé, y si algo no lo sé, te lo voy a decir. Yo me acuerdo que al inicio había, creo que era la Aeropress, no me acuerdo qué método era, que yo no lo sabía hacer, o de repente se acababa de llegar un café que no había como probado, yo decía, ese no lo he probado. Okay. O ese método yo no lo sé hacer, te puedo ofrecer este, ¿no? A aventarme a hacer algo, o sea, inventar algo que podía salir muy mal, ¿no? Entonces, me funcionó a mí ser como honesta en ese sentido, ¿no? A mí lo que digo, yo todo el tiempo le decía a Mau que desde 2006 bailo. Ajá. O sea, yo me dedico a la danza desde 2006 como alumno ya profesionalmente, más o menos. Empecé como en el 2008, 2009. Antes de eso me gustaba mucho tocar guitarra. Okay. Entonces todo este tiempo he estado rodeado de, más bien, todo mi aprendizaje ha sido siempre de arte, ¿no? Entonces una de las cosas que siempre, sobre todo mi papá me dijo cuando estaba empezando a tocar guitarra, era que si conoces a alguien mejor que tú, no te alejes, al contrario, pregunta, Entonces yo me acuerdo que cuando yo abrí aquí, yo soy una de las personas, o era una de las personas, eso Chris me cambió, que era, si yo lo puedo hacer, ¿para qué ir a comprarlo? Ok. Ajá. O sea, entonces yo no conocía cafeterías. Ok, o sea, es como, si ya estoy en ese proceso de aprendizaje. Yo ya lo aprendí, o sea, ¿para qué voy a gastar dinero en algo que en algo que yo puedo? Tengo buen café. Máquina no tenía. De hecho, Lochito trabajaba con una Oster rojita. Ajá. Entonces, cuando abro acá,
digo... La rojita que donde vimos la primera vez que Luis Herrera preparaba los sándwiches. Ese misma máquina me la vendió. Y, esa misma, literal. Esa misma, literal. Ya, ok. Entonces, cuando yo abro aquí, me acuerdo que de los primeros días llegó no, y quiero una calita. Tenía una calita, pero te digo, esa calita funcionaba porque Martu me dijo, la calita es un flujo más rápido, sale sabores como de, ya sabes, se hacen naturales ahí. Entonces en ese momento, pues yo con Triste Tigre tenía el de Puebla, el de Totutla, que era un natural. Yo dije, bueno, va a ser para calita, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando lo empecé a servir, vi que las dos personas sabían. Y me puse muy nervioso. Me puse muy nervioso y yo no recuerdo que... ¿Te acuerdas cómo te diste cuenta que sabían? ¿Te preguntaron algo? ¿Veiste que...? Sí, desde algo? Que llegaron me preguntaron qué cafés tienen. No, pues tengo este de Totutla, tengo este de en aquel momento era un Yajal. ¿Yajalón? El Yajalón. Era un Yajalón, entonces tengo este y de métodos que... No, pues para yo recomiendo la calita porque es el natural. Sí. Y su cara así como, yo dije, estoy diciendo mamadas, o sea, seguro estoy diciendo mamadas. Y le digo, y bueno, pues sí, démelo. Entonces yo empiezo a hacer, y me acuerdo que Martu hacía solo 2 vertidos en la calita. Entonces era uno por Bloom y el otro vertido ya era lento, en espiral, y vuelta. O sea, yo estaba siguiendo a Martu, ¿sí? Entonces, yo ya cuando lo entrego, pues veo la cara de... La persona. En sí, no sé si eran mis nervios y todo. Entonces veo que le dan el primer sorbo, empiezan a comentar, no, pero yo creo, y yo dije, qué mal café acabo de dar. O sea, y para eso, o sea, ¿cuánto tiempo tenía abierto? Como 2 semanas. Ok. Y... ¿Pero fue que empezaste a ir a probar como otros cafés? Sí, todavía no. En ese momento Conejo me dijo, güey, relájate, está rico, lo probé y está bueno. Yo no... Lo primero que pensé fue, güey, necesito aprender a filtrar. O sea, lo necesito. O sea como sea, necesito aprender a filtrar. Y no es por comercial, pero el único lugar de filtrados, pues es a Método. Entonces dije, ya es momento de que yo vaya a probar y a comprar ya cafés. O sea, y fue en ese momento que yo empecé a ir cada lunes. Me acuerdo que primero organizaba viajes así de, oye, Poncho, oye, Conejo, vamos a Método, quiero probar cafés, que no sé qué. De repente ya empecé a ir solo. Me acuerdo que el primer día que llegué a Método era un takeover con Origen. Claro. Entonces llego, yo como no sabía, yo me acuerdo que cuando fui a Origen yo compré 3 cafés, un honey, un lavado y un natural. ¿Esa vez o ya había sido Origen? Ya había ido a Origen. Entonces cuando llego, veo que tienen 3 cafés, un lavado, un honey. Entonces me dicen, oye, es que... Y yo, no, pues es que esos ya los probé, no tienes otro. Pero yo no sabía que era un takeover, yo no sabía nada. Tú llegaste a la cafetería, yo llegué a la cafetería, vi gente y pedí. Y me dice, ¿cómo que ya lo probaste? Sí, pues es que te compré todos. No, pero probaste el Guerrero. Y otra cosa, en ese momento me di cuenta que tampoco sé leer bien la trazabilidad de una bolsa de café, sino solo leía, natural. Sí, es como natural de Origen, siempre va a ser el mismo, ¿no? Listo, Yo no sabía nada de lotes, que se cambiaban, que... Entonces, no, sí, tienes razón. Y me dice, sí, tienes razón, el Guerrero no lo he probado. Y, güey, claro que no. O sea, ya al final probé, no me gustó, ¿no? O sea, sí lo probé y dije, güey, está raro. Pero me acuerdo que pedí ese natural. Ahorita que lo pienso, era un natural tradicional. O sea, no... Como te digo, como también empecé con otros sabores de café. Sí, es que ese es el punto. O sea, por eso preguntaba cuando contaba la historia del primer café. Porque sí cambia mucho la perspectiva. O sea, lo que normalmente he notado, igual no sé si te ha pasado o lo has visto con algunos clientes, pero como que el camino regular de las personas es como, tomo café del Oxxo, de lo que sea, de mi oficina. Entonces, normalmente se obsesionan más con los naturales, porque el natural es lo más alejado a lo que están acostumbrados a ver como de sabor, porque no es amargo, sino es mucho más ácido, tiene como que más sabores, estas frutas aciditas, y como que les cambia el paladar, dicen, no sabía que el café podía saber así.
se obsesionan un montón con los naturales, de ahí se van a procesos como muy de que si llegan a conocer los cofermentados o la maceración carbónica o así como que es lo máximo y eventualmente empiezan a mudarse a los lavados de nuevo porque es demasiado, o sea, como que ya no puedo tomar esto diario. Claro. O sea, por ejemplo, tomar este café tal vez una vez está bien, pero diario sería demasiado, o sea, sería como muy... es demasiado sabor y luego ya no puedes probar nada más porque como que te queda. Sí, claro. Pero de una taza pues está chido. Y empiezan a mudarse a los lavados. Pero ese recorrido es como que el más natural cuando vas teniendo de a poco. O sea, empiezas con cafés del súper y luego tal vez cafés nacionales como ya un poquito más de especialidad, pero normales, y de ahí ya te vas a unos especiales y luego ya empiezas a conocer productores. Pero cuando entras de lleno, o sea, si tu primer café, vamos a suponer que sí fue un Proud Mary, o por lo menos quiero pensar que si pues tu hermano, es tu hermano, ¿no? Sí. Estás acostumbrado a tomar esos cafés, pues tal vez no te va a ofrecer un café como convencional, te va a ofrecer el que él tenía y que ese era mínimo un Proud Mary de esto, ¿no? Entonces ya entras con un sabor como muy alta la vara de, pues va a ser difícil lograr, pues eso, con lo que, además con lo que tenemos acceso en ese momento, ¿no? Localmente. Sí, totalmente. Pero, ¿cómo has visto, por ejemplo, cómo han visto como ese desarrollo también de sus clientes? O sea, de esas primeras semanas a un año después. ¿Sienten que han cambiado? ¿Sienten que viene el mismo tipo de público? ¿Sienten que... ¿Cómo ha sido esa transición con clientes a lo largo de este año? Yo creo que cuando abrimos esa semana, te digo que pasé con todo este rollo de ya empezar a ir a cafeterías. Ya vi que en ese momento de que yo visité, me di cuenta que ya tenía que comprar cafés. No solamente para vender, sino simplemente porque tenía que probar. Claro. O sea, yo tenía que saber qué me gusta a mí y qué no. Porque al fin y al cabo yo me acuerdo, en esos momentos, en esos primeros meses, yo empecé a ir seguido a Método. Y no quiere decir que todos los cafés que probé me gustaron, pero sí me daba cuenta cuáles. ¿Qué tipo eran? No le hablaba a nadie. Yo me acuerdo que llegaba a Método y no le hablaba a nadie. Era como, me abrumaba que todos hablaran y todos sabían, y era como, ¿por qué abrí una cafetería, güey? O sea, yo no sabía lo complejo. Bueno, para mí, ¿no? Claro. En ese momento yo pensé que me había metido y mi obsesión era tal vez en que las cafeterías, mi concepto tendría que ser de nicho, porque estaba muy aferrado a aprender filtrados, que es algo que a mí me gusta mucho y admiro de Admétodo, que se logró puro método manual, ¿no? Y en realidad aquí ni vendía manuales. O sea, yo tenía, pero vendía muy poquitos. Entonces yo decía, pero no, lo tengo que aprender. O sea, sí, tengo que ir, tengo que probar de todos, tengo que comprar de todo. Entonces, yo creo que a partir de eso, yo creo que la gente viéndolo, como que sí empezó a cambiar, les empezó a gustar el café que yo hacía, o sea, que hacíamos. De pronto ya estaba investigando yo recetas, qué pasa si se hace esto y esto, tenemos que capacitarnos. En ese momento le hablamos a Fer, de Aquí Tome Café, que era como nuestro compa. Meto a Chris, meto a Ale, llega Edson, le digo, Edson, quiero saber lo que piensas, enséñanos el servicio. Llegó Manuel Blanquet también a la barrita. Entonces, como que sí, te empiezas a rodear de gente que sabe, pero que también está dispuesta a mostrarte, a enseñarte. Pierdes también ese miedo a no lo sé o me equivoco, o sea, como de, oye, no sé si debería de verificar la temperatura. O sea, como que esas preguntas que tal vez a veces por pena, por miedo, o de, oye, ya tienes una cafetería y no sabes qué filtro usar en cada cosa, ¿no? Es como que te da miedo a veces preguntar ese tipo de cosas y pues mejor te encierras y tal vez lo googleas. Pero cuando te pones con ese círculo de apoyo de gente que le puedes preguntar, le puedes decir, y que no te da tal vez, o que tal vez sí te da cierta, digo, no voy a hablar por ti, pero de repente pasa, ¿no? Que sí da como cierta pena, pero dices, bueno, X, ¿qué va a pasar? Se va a reír y me va a decir, no, mira, y me va a enseñar. O sea, no va a pasar más allá de eso. Claro. Y entonces esa red de apoyo pues ayuda mucho. Sí, y sobre todo porque
mi miedo era que la gente no venga porque lo hice mal. Ya. O sea, al final de todo eso Ajá. era, se va a ir la gente porque no hice mal, ¿no? Y entonces, me dio mucha confianza. O sea, llegó un momento en que dije, ya, o sea, lo mismo que me dijo mi papá, si tienes a alguien, conoces a alguien que es mejor que tú, pégate, pregunta, averigua. Y yo creo que siempre lo he tenido pendiente eso, hasta en la danza. Entonces, me dio mucha confianza. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, a partir de que empecé a conocer y a sentir sabores y me dio más confianza ya de ofrecer. Y los primeros meses viene gente que te prueba. Claro. O sea, y sí se me hacía muy mamón porque yo decía, no, estoy harto de la danza, siempre presuntuoso. Sí. Entonces llego acá y no, está peor. Y yo dije, bien. Entonces llegaba gente que te probaba. Yeah. O sea, que llegaba, oye, no sé nada de esto, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces otro? Y yo, pues sí sabes, estoy viendo tu Instagram, ya sabes. Entonces, sí era como un poquito, yo sí era temeroso en eso, entonces, de cuidar el concepto, no quería ni meter pan, por ejemplo, porque es solo café, solo. Entonces era, sí. El principio sí fue un poco caótico para mí mentalmente. Y te estoy hablando que no pensaba para nada en el dinero, ¿eh? Sí, o sea, esto es como... Lo contable era lo último. Sí. O sea, yo me preocupaba mucho más por lo que yo sabía y que no les estaba dando. O sea, hubo un momento que me dio pena que vean la galla, porque ya me había dado cuenta que no era una buena máquina para una. Entonces, sí fue, para mí, la pena y el miedo sí fue muy importante en la apertura, que ahora no siento. Y cualquier duda, ya lo puedo preguntar, claro. ¿no? Sí, y siento que, o sea, como que eso también ayuda a que crezca, o sea, porque al final esta idea de, ok, o sea, alguien que abre una barra es porque ya sabe todo, o bueno, tal vez no todo, pero ya es experto, ¿no? Claro. Y la realidad es que la gran mayoría no es así, ¿no? Muy pocos yo creo que son los que abren, hablando de café, pero seguramente esto se lleva a muchos negocios, ¿no? Pero hablando específicamente de café, creo que... normalmente van aprendiendo sobre la marcha o pues a veces no contratan a alguien que ya es como que más experto, pero al final los que están detrás no, y es ahí donde se nota el negocio también, o sea, como se nota cuando la persona dueña, digamos, del negocio, no, independientemente si está involucrado o no, sabe del tema. Sí, o no sabe del tema. Porque entonces es como empiezas a ver qué tipo de decisiones se van tomando. Algunas buenas, algunas malas, algunas pueden gustar, algunas no, pero pues sí puedes ver el recorrido lógico de a dónde lo quiere llevar. Sí, claro. Y bueno, ¿quieren probar otro café? ¿Quieren hacer otro café? Pues mira, no sé, tengo los Dark Hearts, que los quería... Ajá, no sé si quieras. ¿Estos? Ándale, esos dos. ¿Cuál? Tú decides. Pues no sé cuál te latería a ti. ¿Ya probaste alguno de esos? No he probado ninguno. Pues mira, vamos a hacer que es lavado. Es un geisha, anaeróbico. Puedes abrir la tarjetita. Para que cambiemos un poquito el sabor de que probamos. Pero... ¿Y cómo ha sido ahora, o cómo ven hoy, ya un año después, a Loch como proyecto? O sea, siente que es donde se imaginaban, habían pensado, oye, en un año quiero estar así o quiero estar aquí, llegaron a eso, o no lo pensaron y fue como que día tras día, o lo pensaron pero es muy diferente. ¿Cómo es, o cómo ven el proyecto hoy a comparación de cómo lo visualizaban al principio? Pues yo creo que, o sea, al menos desde mi perspectiva es mejor de lo que yo pensé, porque justo como ese proceso que platicábamos, ¿no? De cómo iniciamos, yo creo que nunca nos marcamos, tal vez erróneamente, pero nunca nos marcamos como metas específicas en un tiempo definido, ¿no? Entonces no, al menos yo no dije en un año quiero como estar así, ¿no? Entonces yo creo que es como, para mí es como un proyecto que ha logrado, o sea, que ha logrado, ¿no? No, sí, de hecho, me acuerdo que cuando abrimos, Sereno iba a cumplir un año. Ok.
Entonces, incluso hasta yo recuerdo que le dije a Cris, imagínate que lleguemos al año. Okay. O sea, ándale. Sí. No teníamos idea que íbamos a llegar al año. O sea, Y aparte, cuando empezamos con la idea de ver la posibilidad de rentar un espacio para mudar Lochito afuera de nuestra casa, nos imaginábamos tal cual Lochito afuera de nuestra casa. Yo sí me lo imaginaba. O sea, donar mi sala para que esté en Lochito, mudar la maquinita roja a donde va a estar Lochito, ¿no? Entonces, en ese proceso, la hermanita de Allen y mi hermano, Sofi y Juan Pablo, vienen y abrazan al proyecto, ¿no? Como arquitecta y como... ¿Cómo se dice? Como inversionista. Ya. Entonces, ellos vienen como a catapultar el proyecto a otro nivel que con nuestras manos y con nuestras herramientas no es, o sea, para nada sería lo que ahora es, ¿no? Entonces, para mí, desde ese momento, Lochito da como un brinco a otro nivel. Y también algo que ahora veo, ¿no? Como a lo largo de este primer año, que me gusta mucho, es ver la gente que regresa. O sea, yo me acuerdo que ese primer mes, esos primeros 2 meses, cuando reconocías la cara de un cliente, que no era ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu primo, cuando venía alguien que quién sabe quién era como, qué emoción. Y cuando veías que regresaba, era aún más emocionante, ¿no? Yeah. Entonces, el ahora tener clientes, que ahora podemos decir que ya hay como, pues hasta cierta amistad con ciertos clientes, por Loch más bien, eso, pues yo creo que es algo como muy padre. O sea, que a lo largo de un año haber como logrado eso, yo creo que es algo como, pues sí, muy padre, generar como esta comunidad de clientes que de repente ya vienen de fijo, ¿no? Eso me parece como muy padre. Obviamente hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que un año es necesario porque empiezas a ver, pues más bien te das cuenta de lo que hiciste de más, hiciste de menos, lo que hace falta, lo que no funcionó. Pues yo creo que sí hay muchas cosas que se van a mejorar, pero se tuvo que haber pasado por ese primer año para poder, yo creo, como hacer los ajustes, ¿no? Y siempre lo decimos, que de repente sentimos que nos aventamos a Loch como un poco sin saber a lo que nos metíamos, pero al mismo tiempo, ese año que estuvimos en la casa, en Lochito, aunque eran nuestros amigos, aunque era nuestra cocina, aunque era una barrita pequeña, nos ayudó mucho a... pues sí, a darnos cuenta de cómo se sirve algo, cómo se lo asientas en la mesa, cuánto tiempo te lleva hacer X cosa, si tienes 7 pedidos, en qué orden hacer los pedidos, ¿no? Como que ese primer año estando en la casa yo creo que nos ayudó como mucho. Incluso en la cristalería, o sea, en cómo lo das, nos dimos cuenta de que, ay, lo vamos a dar en ese vaso, está feo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hablando de los clientes también tengo una experiencia que cuando abrí, yo me acuerdo que abrí un martes a las 5 de la tarde. Fue el primer día que se abrió, que era 26 de marzo. Y ya, o sea, yo traje la máquina y todo, y vino un cliente que es el de la esquina, vive en la esquina, aquí cruzando la calle. Yo estaba afuera, sentadito. ¿Tú eres el barista? Y yo, sí, el barista nunca se debe salir de la barra. Y yo, primer día ya me cagotearon. Entré, me dijo, no, pues quiero un buen espresso, que me empieza a hablar. Y yo dije, guay, me acuerdo que le apreté el botón para que salga la extracción y se va la luz. Entonces, entonces se apagó todo, tardó en regresar, el cliente así esperando, diciéndome de cosas. ¿Y sabes si fue por la máquina o...? Fue por la máquina porque todavía no teníamos directo a la pastilla. Bueno, al final... Ya aprendimos que teníamos. Sí. Pero me acuerdo que ese día le dije... Era la Gaia, ¿no? La Gaia, sí, pero teníamos conectado a las 2 en unos meses. Entonces, cuando prendí las 2, se fue y tardó en regresar. Tuve que llamar a un chico. Bueno, es que me acuerdo que al final le di el espresso. Me acuerdo que me dijo, mamá,
está rico. Bueno, ese cliente hace como 6 meses empezó a venir y trajo, porque él me contó en ese momento que se iba a vivir a otra parte. Y regresó con gente. Y me dijo, no, pues te traje aquí porque aquí saben de café. Entonces fue ese día yo me puse muy nervioso, el primer día. Sí, además era tu primer día. Sí. Y era tu primer día, o sea, no solo era el primer día de Lodge como tal, sino era tu primer día de barista en un local. Al público general. Sí, o sea, él fue mi primer. Entonces sí fue agradable escucharlo, o sea, ver que venga, porque siguió siendo mamón el señor, pero ya fue como. Sí, de otra forma. Sí, fue reconfortante el hecho de que haya regresado. Claro. Yo creo que en todo este año mi aprendizaje fue más porque, como te dije al principio, no me importaba lo contable. Pero creo que mi aprendizaje en todo el año fue la administración, que no tenía idea realmente de lo que, de lo que era. Yo, por ejemplo, como no sabía nada de inversión, de negocios, de emprender, de nada, a mí un día que vaya mal me ponía muy mal. Anímicamente. Un día. Sí, de que hoy vinieron 5 personas. Ya, tengo que cerrar. Exactamente. O sea, pero tal cual, Chris, estamos en quiebra. Ajá. Y yo, no estamos en quiebra. Chris, estamos en quiebra. Y yo, no, Ale, no. Sí, a mí ese aprendizaje sí es darle el enfoque a una empresa, sí, o sea, por ejemplo, me puse a leer libros de finanzas, de emprendimiento, o sea, cosas como para que no me pasara eso. Y al final, Lodge ha ido bien porque se ha mantenido solo, todo se ha logrado solo, o sea, y Chris ya me explicaba que esto es muy bueno en una empresa cuando no tienes tienes que meter dinero de tu bolsa, que eso se mantiene. Un préstamo muy grande o muchos inversionistas. Ándale. Bueno, entonces estábamos platicando un poco sobre pues este tema, ¿no? De cómo ha ido avanzando el proyecto, de qué han ido como pensando y así. Pero ya igual como como 2 preguntas que quería hacerles. La primera es, o sea, si alguien que está empezando su proyecto, así como dijiste hace ratito, ¿no? De que cuando viste que iban a abrir ustedes y Sereno ya lleva 1 año y decías, imagínate que duremos 1 año. O sea, alguien que tal vez hoy ustedes están cumpliendo 1 año y quiere empezar o está empezando su barra, su proyecto de café o su negocio en general. O sea, ¿qué le dirían? O sea, ¿qué le dirían a esa persona que está tal vez en una condición similar en la que estaban ustedes? O sea, que están empezando con sus recursos, como ellos o ellas pues puedan. ¿Qué les dirían de su aprendizaje de este año a ellos? Pues yo creo que lo primero es como el aprendizaje como constante, ¿no? O sea, el ir buscando como información todo el tiempo, tener como muy en cuenta, o sea, yo me acuerdo que al inicio lo que nos costaba mucho trabajo y de repente nos pasa es el estar como muy, muy pendiente de que nada haga falta, pues no sé, como confiar un poco, ¿no? Como en estar presente. En mi caso yo creo que sí, como no tengan miedo de preguntar sus dudas. O sea, acérquense a personas que se rodeen de personas que saben, que no, porque a mí al principio es lo que los primeros días era miedo lo que tenía a preguntar. Entonces yo creo que les aconsejaría que si tienen alguna duda pregunten a personas profesionales en cafetería como empresa, ¿no? Claro. Yo creo que eso, como que si tienen dudas pregunten. Y la otra es que pues yo creo que también depende del enfoque que tengan, ¿no? Como hablando específicamente de una cafetería, de una barrita de café, sobre todo de especialidad, pues siempre
darle como la importancia a las razones por las cuales empezaste ese proyecto, ¿no? Porque de repente al momento de abrir ya al público y demás, pues hay como demasiada información que va y viene, otros productos que puedes vender, la imagen, el lugar, ¿no? Entonces, como no perderte de cuál era como tu objetivo principal al momento de abrir, ¿no? Porque de repente sí te puedes clavar con el diseño del lugar y demás, y está perfecto, siempre y cuando no pierdas como la esencia por la cual iniciaste ese proyecto, ¿no? No significa que en algún punto pueda como modificarse, pero sí tenerlo como muy en cuenta para no perder como eso. Y estar presentes, ahorita que dice eso del concepto, estar presentes en el momento que más trabajo he tenido en mi otro ámbito. Siento que el concepto se pierde por completo. O sea, yo he estado ausente un mes, mes y medio. Chris pues ya trabajaba y siento que el concepto se empieza a mover. Ya. Una de las cosas que tengo que he visto de aprendiendo, ¿no? Estudiando un poquito, es mantener el concepto hasta donde tú puedas. O sea, cuando tú abriste, y el concepto hablo de lo que tú crees que es. Sí. O sea, no en lo que en realidad, o sea, cuando nosotros abrimos en una casa y era acogedor. O sea, era, vengan a mi casa. O sea, porque en realidad no se vendía tanto el café como la amistad y todo, ¿no? Siempre fueron frappés, siempre fueron comida, siempre. Y lo último era el café. O sea, se vendía las lates y esas cositas, pero era más el concepto de acogedor. Cuando abrimos Lodge, durante todo este tiempo, durante todo este año, me di cuenta que Lodge es una papá. O sea, ya sabíamos. El nombre viene porque nosotros, Chris me decía, ay, yo le hacía un cafecito y me decía, es como un lochito. Okay. Entonces, por eso le pusimos lochito a la barra, porque eran como para nosotros, eran unos abrazos. Pero luego durante todo este año aprendí que cuando la gente viene se tiene que sentir así como como se sentía Chris, ¿no? Entonces, ese es el concepto para mí. Y justo cuando quedas ausente, eso se pierde. Entonces, también diría que estén muy presentes. O sea, que no se alejen tanto. O sea, yo me he alejado por dos cosas: por trabajo y por lo mismo de administrativo, por estos miedos que digo, ya me está yendo mal, ya. O sea, desperté molesto con o sea, me pasó, por ejemplo, que yo abro todas las mañanas. En vacaciones yo abro todo el día, ¿no? Yeah. Y me pasó que un día llegué y le digo a Chris, oye, Chris, no podemos agarrar, o sea, como que no había ganancia en ese momento, que estoy muy molesto porque no puedo ni comprar ni una barra de francés y vengo aquí a chingarme de 7, o sea, yo molesto, güey, quería tirar todo, dije, ¿sabes qué? Ni voy a abrir esto, ¿no? O sea, ese día yo me acuerdo que desperté muy molesto con la cafetería, con la barrita de café, y porque no terminaba de entender qué era tener una barrita que fue un negocio, una empresa. Y el insistirle también, ¿no? O sea, que va a haber momentos o épocas o un mes entero o 2 meses enteros en los que ves que no está yendo tal vez para donde quieres, pero es como el insistirle, o sea, cada detalle como cuenta, sí, eso como insistir, o sea, no a la primera decir ya, no funciona. Sí, o sea, como irlo moviendo también y saber, obviamente es importante saber hasta dónde quieres, o sea, eso es muy importante, pero también entendiendo que le tienes que dar espacio, o sea, porque no puede ser un éxito, o a todos nos gustaría que fuera un éxito instantáneo, pero la realidad es que, o sea, si algunos casos existieran que sean así, justo son algunos casos. O sea, el 99.99% de las empresas, como decía hace rato, o sea, el primer año es vital porque entonces, te das cuenta si el proyecto se va a consolidar o no, pero es si se va a consolidar. Sí. O sea, es ver a dónde va, si funciona, si hay que cambiar cosas. O sea, el primer año es como esa incluso experimentación de estar, que es lo que decías, para darte cuenta de, mira, al principio yo pensaba que, no sé, iba a tener, como pasa de repente en muchos proyectos de, quiero tener un menú así con 10, 15 hojas, porque es como yo o sea, pasa, ¿no? De que de repente, oye, llego a una cafetería y me choca que solo haya 3 cosas. ¿Y por qué no tienen más? Entonces yo voy a abrir mi cafetería y voy a tener 10 hojas de desayunos. Y entonces cuando estás del otro lado te das cuenta que no es y que es mejor tener 3 cosas muy buenas y que no importa qué pida la gente
cualquiera de esas 3 cosas se va a ir con un muy buen sabor, a tener 15 hojas de las cuales 2 o 3 cosas están buenas y las demás, pues algún día sí, algún día no, Sí. hoy no tengo esto. De hecho, hoy... nos pasa. Entonces, ese año también es para eso. O sea, es como para descubrir qué sí, qué no, qué quieres, qué quieres cambiar. Esos 3 kilos de café que querías comprar al principio, ¿no? Saber si era mucho, si era poco, si era, o sea, si era ese el café adecuado o no. Totalmente. Pero, y conectándolo con eso, o sea, ahora mi última pregunta sería, ¿hacia dónde ven el proyecto? ¿O hacia dónde quisieran que se fuera? ¿Qué se imaginan para, no solo para el siguiente año, o sea, no como para el año 2, sino para el año 5? O sea, de aquí a los próximos 4 años, ¿qué se imaginan o qué quisieran o hacia dónde lo visualizan? Pues yo lo visualizo ya al menos en otra parte de la ciudad. O sea, sí me gustaría tener ¿Una segunda ubicación? Una segunda ubicación. O sea, y lo visualizo ya ocupando la media cuadra. Ok. O sea, ese es otro de... Digo, no se ha cumplido porque todavía no ha abierto, ¿no? Pero sí me gustaría que Lodge abarque, o sea, crezca en el sentido de no como cafetería, sino que tenga varias opciones en el sentido de Lodge no solo es café, no solo es buen café, también es buen desayuno, también es buen, ¿no? O sea, como... Sí. Entonces yo creo que sí tengo visión, o sea, de hecho, a veces me pongo a pensar que Mateo esté trabajando aquí, ¿no? O sea, yo me lo imagino que se vuelva tradicional. Esa es la palabra. Sí, yo creo que la palabra es que se vuelva tradicional, sobre todo en el alemán, ¿no? Porque al final la gente que hemos visto que regrese, que está y que viene, es de la colonia alemana, ¿no? Y si yo lo visto en el año 5, yo espero que Lodge se vuelva tradicional, como conozco pues aquí en el Parque Alemambo, por ejemplo. Para mí es algo que hace mucho que veo, para mí es como tradicional irte a comer un desayuno ahí. Entonces yo veo al Lodge así como parte de esa tradición, como parte de una tradición en la colonia. Ok. Yo creo que tal vez como un poco, o sea, como que mis objetivos ahorita son como un poco más como hacia adentro, creo, de Lodge. O sea, me imagino, por ejemplo, como establecer como algunos procesos más claros, por ejemplo, ¿no? Que de repente este año pues no habían como procesos escritos, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3, en cuanto a muchas cosas. Abrir el lugar, limpiar el lugar, cómo se ordena, como todo eso, ¿no? Entra más como, ¿qué hace falta? Ah, hoy falta esto y lo vamos a comprar. Y hoy falta esto y lo vamos a comprar, ¿no? Entonces, para mí sería como establecer como algunos procesos un poco más claros. Porque, y sobre todo porque en este primer año yo siento como, combinando un poco la pregunta anterior con esta última pregunta, que yo creo que en este primer año de repente pecábamos un poco en mal compararnos con otros espacios, con otras cafeterías, ¿no? Porque yo creo que el observar a otras cafeterías u otros espacios como similares tiene muchas ventajas, porque vas, preguntas, vienen, hay un intercambio de información y demás, pero muchas veces caíamos en ellos están así, 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 ¿no? Con distintas cafeterías que admiramos en realidad, ¿no? Pero yo le decía a Allen, no podemos compararnos porque estamos en nuestro mes 9. Ellos llevan 5 años abiertos. Ellos ya aprendieron eso y les queda por aprender, ¿no? Entonces, siento que al inicio pecábamos un poco con eso, como que agarramos de cada lugar, ¿no? Como por querer tener mucha información. Entonces, yo creo que este primer año hemos asentado mucho la esencia del Lodge. Como que ya como que ya entendimos de qué va. Es como ahora, como esas nuevas metas, ya como, pues no sé, como ya sabemos como por dónde aplicarlo, creo yo. Sí, eso que dice Chris también tiene mucha... es algo que hablamos, que a mí todavía me pasa un poquito. Yo creo que
la ventaja del Instagram es que conoces varias cafeterías, pero también la desventaja es que para mí, en cómo soy, es como ver algo que está funcionando muy bien y que digo, ¿por qué no? Será literal, no, es que los frutitos me dan mala imagen, ¿no? Por ejemplo, todas esas cositas, y yo sí les decía a Cris, o sea, estamos modificando todo y aún así todavía no tengo el objetivo que quiero, pero yo creo que esto es buen consejo, no compararse con nadie. Yo creo que usarlo como para mejorar, pero no para sentirse mal. Sí, porque aparte en redes y aunque platiques con otros dueños y demás, no todos están abiertos, obviamente, a contarte los problemas de su cafetería, ¿no? Obviamente van a querer como compartirte. Algunos sí, pero no todos, ¿no? Entonces obviamente de repente, oye, ¿y cómo va esto? No, pues fue perfecto esto, y era como, no manches, estamos jodidos, ¿no? Sí. Pero claro, no hay una amistad, estás yendo tú como otra cafetería, ¿no? Entonces obviamente en un Instagram no vas a ver qué difícil es estar, o sea, que ellos hayan llegado a donde están, o qué tuvo que pasar en esos 5 años para que lleguen a estar en donde están, o qué tanto, no estoy inventando, ¿no? Qué tanto se tuvieron que endeudar, no lo sabes, ¿no? Entonces, obviamente, solo ves la parte como increíble. Sí, el no compararte de esa forma, porque no conocemos las realidades, ¿no? Entonces, y no son las mismas realidades, seguramente. Y no son los mismos objetivos también. Y tampoco son los mismos objetivos, exactamente. Cuando yo empecé, también me sentí muy solo en el aspecto de como cafetería empresa. Justo por eso tenía mucho miedo de preguntar, mucho miedo de acercarme a cosas. Y ahorita ya no. Ahorita, por ejemplo, he hecho amigos, buenos amigos a partir de que abrí. Digo, tengo una amistad tenía una amistad con Conejo, tengo una amistad con Gabriel ya más cercana, pero durante todo este tiempo ya me hice de amigos en los que puedo confiar. No en confiar como a mejores amigos, pero cuando yo me siento agobiado por la cafetería, por la barrita de café, sé que puedo ir con personas a sentarme a tomar otra tacita de café, y eso para mí es muy importante. No por el simplemente hecho de decirle, oye, es que no llegó gente, ¿no? Sino simplemente el hecho de sentarme y decir, ya me tiene cansado la barrita de café, y me digan, güey, es completamente normal. O sea, te entiendo, fíjate cuando pasaba esto, ¿no? Y eso a mí me gusta. O sea, de hecho, ya aprendí o ya lo aplico, me voy a tomar tazas de café en otro lado. O sea, yo creo que es sano salirse de tu cafetería, ¿no? E ir a tomar café. Entonces, con los que más comparto ahorita es con Lalo, por ejemplo. Entonces, yo sí recuerdo un domingo de esos que yo tenía crisis financieras porque todavía no termino de entender varias cosas. Y sí me acuerdo llegar un domingo, justo acababa de pasar mi cumpleaños, y me fui a tomar una tacita de café. Ni siquiera tenía como ganas de platicar, ¿no? Entonces me puse afuera, no me puse en la barra, y me acuerdo que salió Lalo. Yo llevé como un coleccionador de figuritas, me puse a pegar, a tomar una tacita de café. Estaba atardeciendo, entonces como que me di un tiempo, y allí entendí, por ejemplo, que en ese momento, de hecho se lo agradecí a Lalo, es que digo, no es colega, al final es colega, hacemos lo mismo, ¿no? Servimos café. Yo me acuerdo que ese día me senté y platiqué. O sea, me preguntó, ¿cómo estás, güey? La neta, Lalo, mal. O sea, no estoy chido, güey. Está pasando, no le conté cómo está pasando, pero la barrita me tiene un poquito estresado. Oh, te entiendo, que no sé qué. Fíjate que en tal lugar, porque entiendo que Lalo como que trabajado en varias. Y se sintió bien. O sea, se sintió bien compartir ese sentimiento. Lalo no es dueño, pero me compartía lo que veía él por fuera. Entonces sí, también es muy bueno rodearse, o sea, salirse un poquito y apoyarse en otros en los que confíes, porque sí te van a salir. Sí, o sea, tener esa red de apoyo que puedas como que platicar, conversar, y que al final pues no necesariamente van a una solución. O sea, no es como de que arregla mi problema, sino es, o sea, va a pasar, está bien,
sea, mañana puede estar en el mejor momento y al día siguiente otra vez bajas y luego vuelve a estar y así es el chiste, claro, ¿no? Porque es un proceso a largo plazo, o sea, es un proceso de años. Entonces va a tener años buenos y años malos. Claro. Así sí. Meses, semanas. Entonces sí es muy, muy importante. Pero... Sí, y yo creo que lo padre de ese momento es que me dijo, aguanta. Y sí, o sea, aguanta. Pues cada vez, no es primera vez que me pasaba, a veces me pasa, pero creo que también es buen consejo, aguanten. O sea, es como paciencia, ¿no? Va a mejorar. Y si no mejora, que es otra cosa que me dijo mi hermanita también, recuerdo que también me dijo, si no mejora, busca modos. O sea, si no sirvió el concepto, cambia. O sea, ya lo probaste, sí, ya le diste con todo, no funcionó, vamos a hacerlo de otra manera. Sí, entonces, sí, saber hasta dónde. Sí. Pero, pues bueno, primero, muchas gracias por permitirme platicar con ustedes, prepararles un par de cafés, estar de este lado de la barra, donde normalmente están ustedes. Y pues la intención de eso también era que, pues este año que ha pasado, y me gustaría mucho que este video sirva como para que en 2, 3, 5 años regresen a este video, claro, lo vean y digan, pensábamos esto, sucedía esto, sí tenemos razón, no teníamos razón, o como que, ay, mira, pobrecitos, hace un año estaban pensando esto y no sabían lo que venía, ¿no? O sea, como que para bien y para mal. Y esos consejos incluso que tal vez seguramente sean aplicables en ese momento en el que estén, y que también la gente conozca esta parte de los proyectos que, como bien decías, o sea, si no eres cercano o si no pues tienes la confianza o no sabes a quién preguntarle y qué te va a contestar, pues es difícil. Entonces, que yo estoy seguro, voy a asumir por ustedes, pero estoy seguro que les hubiera gustado poder tener tal vez un video así y ver de alguien de alguna cafetería que sigan y que al final les llamaba la atención o admiraban y decir, mira, pues cumplieron un año y esto es lo que han vivido, y eso me enseña a mí que voy a empezar o que quiero empezar o que lo que sea, a que pues, me voy a enfrentar con todo esto y que está bien, que está padre. Entonces creo que está padre poder tener esto y que sirva como también material para ustedes, para los demás, y que marque esa pauta de, ok, así cerramos nuestro primer año. Sí, no, igual agradecerte a ti, Carlos, que de verdad que tus proyectos en general han servido de mucha inspiración, sobre todo para mí. Muchas gracias. Porque si te escucho bastantito y si se lo comento a Cris, oye, pues dijo esto, hizo esto, hace esto. Y sí me ha servido bastante inspiración, sobre todo ver a Método. Por ejemplo, ahorita vi que botaron el muro, le dije a Soko, no mames, ya remodelaron, qué chido, qué padre. Y lo mismo, ¿te imaginas cuando pase esto con nosotros? ¿No? Entonces, te confieso que me ha dado mucho trabajo entrar en tu espacio, en tu mundo, por pena, por lo mismo, por ignorancia, ¿no? Que veo que tu lugar está lleno de gente que conoce, que habla, pero ahora me siento parte, aunque no esté mucho, ¿no? Me he hecho amigos de ahí en Amétodo, Fabricio, ¿no? Que es uno de los que más vienen aquí, y que me ha servido demasiado no verlo. Entonces, pues te agradezco mucho. Que yo recuerdo que rompí esa barrera cuando te pregunté por qué el grano es así y me mandaste un audio de 10 minutos. Entonces, en ese momento yo se lo comenté, oye, pues fíjate que sí, me ayudó mucho Carlos, me dijo qué chido, que no sé qué. Entonces, gracias por eso, porque sí, me ha ayudado muchísimo. Ahorita de verdad creo que filtrar es una de mis cosas favoritas ahorita, porque ya tengo la confianza de hacerlo. De probar, de jugar. Me quería llenar de métodos y al final entendí que con uno basta, ¿no? Entonces, y eso ha sido gracias como a Método, a Cafistenia. Te invité porque cuando me di cuenta que todo el café que tenemos o es de Triste Tigre o es de Cafistenia, entonces sí le dije, oye, pues en el aniversario tenemos, vamos a ver si invitamos. A lo mejor no acepta, pero a lo mejor sí. Entonces, pues este proyecto que tú has formado, de verdad lo agradezco mucho, porque
cuando hay varios que se cierran a esto, yo decidí como abrir y aprender, ¿no? Por eso digo que no se cierren, que pregunten. Cafistenia sí o sea, Cafistenia, todo tu proyecto, sí me ha ayudado mucho a como entender lo que quiero. No, muchas gracias. Entonces, gracias por venir, de verdad. Y pues al final, o sea, como te lo dije, o sea, desde el principio, pues lo que necesiten, pues ahí estamos. Y también hablo por muchas personas que están en Ameto y Cafistenia, que pues siempre están, o sea, lo padre no solamente es que, o sea, ya hablando de que no solamente se hizo un grupo pues bonito de gente que está ahí, que comparte gustos, sino que es personas que comparten gustos y que les gusta compartir lo que van sabiendo. Algunos con unas maneras, algunos con otras, pero al final todos están ahí porque les gusta compartir y les gusta aprender y les gusta enseñar. Entonces, cualquier día, y creo que tú lo has visto, ¿no? O sea, el día que vayas habrá gente que está aprendiendo, que está mostrando, que está enseñando, que está compartiendo lo que sabe, que está compartiendo sus cafés, que está compartiendo sus métodos, que está compartiendo todo. Entonces, eso es lo padre y pues ya, pues eso. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. A ti, Carlos. Gracias por servirnos café. No, muy rico, de verdad. Y pues muchas gracias también a todos los que vieron este video. Ojalá lo puedan compartir, ojalá les sirva. Y pues ahí está, también vamos a dejar pues en el video la descripción, todas las redes, contacto, todo para que puedan venir a la barra si no la conocen y los puedan contactar. ¿Va? Va. Pues hasta luego.